este detalle ahorita. Muy bien, hermanos. Ok, vamos a nuestro texto que vamos a estudiar. Y les invito por favor allí en Lucas capítulo 23. Voy a leer versículos 39 al 43 y voy a pedirles que oremos después de esto. Dice el texto: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, reprendiéndolo, dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra. Quiero rogarte en primer lugar, Señor, que tomes mi corazón, mis labios, que nos ayudes, Padre, a poder escucharte, a poder atender lo que tú dices en tu palabra en esta hora. A ser, Señor, confrontados también con nuestra realidad y que por tu gracia, mi Dios, y en tu amor podamos ser convencidos y hacer cambios en nuestra vida, Señor. Te ruego, Padre, para que valoremos tu evangelio, para que lo proclamemos, Señor, para que reconozcamos lo que tú has hecho a nuestro favor, mi Dios, y que entreguemos nuestras vidas a tu servicio. Te ruego que uses mis labios, que abras mi corazón, Señor, para que tú seas exaltado, porque mis labios son impuros. Yo soy un pecador, mi Dios, y tú eres un Dios santo. Gracias porque has permitido que hombres pecadores proclamen tu verdad, Señor. Yo te ruego que tú hables, mi Dios, a través de este tiempo y este pasaje, mi Dios. Te agradezco, Señor, todas tus bondades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si Dios permite, quiero que la próxima semana podamos estudiar cada una de esas frases. Una vez me decía alguien, ¿verdad? Pastor va a predicar las 7 frases del Señor. Y yo en ese momento dije, ¿de qué está hablando? Porque es algo común, creo que de alguna manera un tema muy común en tiempo de la Semana Santa. Y es a donde llegamos y lo queremos hacer. Pero antes de entrar a eso, que implica ver varios pasajes. Nuevamente hay un pasaje en esta serie del asesinato de Jesús que quiero que pensemos, analicemos y que toque nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Y es este que acabamos de leer. Un pasaje en el que se habla de malhechores. Un pasaje en el que, si no tomamos el contexto, podríamos pensar que uno de estos malhechores era menos malo que el otro, o que uno estaba más amargado que el otro, o que uno estaba más dispuesto del Señor Jesús que el otro. Pero como vamos a ver en este tema, hermanos, en esta hora, la conversión es un milagro realmente. La conversión es el milagro más difícil que pueda llevarse a cabo. El milagro más difícil no es levantar un muerto, no es dar de comer a 5,000, no es dar la salud cuando se necesita. Un milagro no es aquel, como algunos dicen, ¿verdad?, que fueron a una actividad y que cuando terminó de hablar y que puso su mano sobre el área que estaba mal, entonces sus muelas picadas se le convirtieron en amalgamas de oro y cosas como estas, de las cuales se sorprende la persona o puede decir que ese es un milagro. El milagro más difícil, un verdadero milagro, es cuando alguien, muerto en sus pecados, decide con todo su corazón amar a Cristo y seguirle. Y vemos este milagro, y ese es mi tema en este momento. Un milagro en la cruz. Un milagro en la cruz. Y cuando digo esto me refiero al evento propio del momento en que está Cristo colgado allí en la cruz y 2 malhechores a sus lados. Ahora, en este milagro en la cruz, lo primero que tenemos que entender, en primer lugar, de los 3 puntos que veremos, es que existe una misma condición. Los 2 son igualmente malhechores. Quiero que veas ahí mismo en Lucas, antes de ir a cualquier otro pasaje, capítulo 23, versículo 32. Fíjate lo que dice aquí el escritor, que es Lucas. También
llevaban a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Este término malhechor es literalmente que obraron mal. Es decir, estos hombres, a diferencia del Señor Jesucristo, se había llevado a cabo un juicio y había todo el juicio desembocado, terminado en esto, eran culpables. Habían obrado mal. Marcos y Mateo los llaman ladrones. En la misma porción donde dice que iban dos y que los crucificaron a sus lados, los llama ladrones, que se refiere a bandidos, asaltantes violentos, aquellos que esperaban en los lugares solos para quitar el dinero, matar si era necesario, para poder tener recursos. Ahora, ¿qué te hace recordar esto en el pasado? ¿A quién llama la Escritura también ladrón? Barrabás. ¿Sabes? Lo más probable es que estos dos bandidos, como los describe ese término ladrón, esos bandidos, asaltantes violentos, eran compañeros de Barrabás. Es muy probable que ese día justamente se había planeado la ejecución de 3 malhechores, de 3 ladrones. Sin embargo, como ya vimos, Jesucristo tomó el lugar de Barrabás. Y la cruz en la que Cristo estaba pendiente ahora era la cruz de Barrabás, no la suya. Es probable entonces que estas dos personas que están al lado de él eran amigos, compañeros de sedición de Barrabás. Eran esos hombres que se habían levantado y habían asesinado a otros. Eran esos hombres que merecían ser castigados en esa muerte más indigna que es la cruz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender con esto? Cuando la Escritura se refiere a ambos, de ninguna manera hace una distinción. Los llama malhechores a ambos. Cuando vemos Lucas, dice el verso 39, nota por favor, uno de los malhechores que estaban colgados, habla de uno nada más. Uno de los malhechores que estaba colgado allí, le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Ahora, al ver ese pasaje, podríamos pensar, como les decía, que uno era el que insultaba y el otro estaba tranquilo. Pero quiero que vayas conmigo a Mateo, la misma porción, por favor, que habla acerca de Mateo 27, la misma porción en la que se está hablando la muerte de Cristo. Y quiero que notes, por favor, versículo 43. La gente le decía, los sacerdotes le decían insultos, injurias. Leemos solo 43 y 44. En Dios confía, que lo libre ahora si Él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Lean ustedes el 44, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Que así como era injuriado el Señor y se burlaban de Él y decían, ¿no que eras el Mesías? Bájate y vamos a creer en ti. Dice que los dos ladrones hacían lo mismo. Ambos gritaban vituperios, que utiliza este término el texto, ¿verdad? Insultos al Señor, le injuriaban, dudaban de Él, se burlaban de Él, aunque estaban acompañándolo en la cruz a sus lados. Ellos hacían exactamente lo mismo, hermanos. Estaban en la misma condición, no solamente en la cruz, sino en la misma condición de sus corazones. Ambos eran malhechores, ambos eran ladrones que habían matado gente y ambos insultaban a Cristo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero Mateo dice que ambos lo hacían. Marcos, por ejemplo, ve conmigo a Marcos, capítulo 15. Y mira lo que dice versículo 31. Voy a comenzar a leer, por favor. De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Hermanos, como ellos,
la realidad es que no hay diferencia entre hombre y hombre. No hay diferencia entre hombre o mujer. No hay diferencia entre culturas. Somos la misma masa. Cada uno, delante del Señor, somos llamados hijos de desobediencia. Nuestro corazón delante del Señor está cargado de pecados. Delante del Señor no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Así como vemos estos dos ladrones, no puede pensar que Mateo y Marcos se equivocaron o que Mateo y Marcos estaban refiriéndose nada más a uno o que no sabían la historia correctamente. Ya lo argumentamos, eran apóstoles del Señor, particularmente Mateo. Marcos fue guiado por Pedro. Eran apóstoles del Señor los que escribieron o los que dirigieron esta escritura, y cada palabra es inspirada por Dios. Cuando dice que ambos lo hacían es porque era una realidad. Ambos estaban en la misma condición de pecado y de afrenta y odio contra Jesús. ¿Qué pasó? Ahora, como mencioné, no debemos hacer diferencia entre hombre y hombre, sexos o culturas. Nuestros jóvenes pueden pensar que no son tan malos como algunos otros en la escuela, o que no son tan malos porque vienen a la iglesia. Tu corazón es igual de pecador que el corazón de cualquier otro joven en esta tierra. Cometemos el error de calificar a las personas, lo mencionamos hace no mucho, y decir, es que este joven es un buen joven. No te olvides, es igualmente enemigo de la cruz y de Cristo que cualquier otro. No puedes calificar a las personas de esa forma. Somos la misma masa. Y volviendo a eso que he mencionado, quiero que veas un pasaje en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Cuando el Señor crea al hombre, la mujer, cuando ellos pecan contra Él, pasan años, ¿verdad?, en el cual las generaciones se van dando, la población va creciendo. Y llega un momento que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que el Señor toma una determinación. Nota por favor lo que dice Génesis 6, 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. A ver, hermanos, esta generación de la época de Noé es así que era mala, porque dice ahí que todo pensamiento era de continuo solamente hacer el mal. Califica el texto de que el Señor vio que era mucha la maldad, que toda intención de los pensamientos era hacer el mal. Y luego dice el 6, y el Señor le pesó en su corazón, le pesó haber hecho al hombre en la tierra, sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y dice el siguiente verso que, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando vemos ese pasaje podríamos decir, es que Noé era diferente. Noé era de una masa distinta. En Noé Dios sí se agradó. No. De hecho, cuando Noé y su familia se salvan del diluvio, quiero que leas un pasaje más, capítulo 8 de Génesis. Y entonces podemos explicar quizá de otra manera o con otro enfoque ese texto de que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mira lo que dice capítulo 8, versículo 20. Salen del arca, ya pasó el diluvio y dice entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero nota la calificación que el Señor da. Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud.
nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. ¿Había una diferencia entre la calificación del Señor antes del diluvio y la calificación de los que se salvaron, de esos 8 personas? Había una diferencia. Dice, siempre están pensando solamente el mal, pero el Señor toma una determinación. No los voy a volver a destruir como lo hice con agua. Ahora, quiero decir algo. Apocalipsis nos dice que ahora será con fuego, pero no con agua otra vez. Y cuando venga una lluvia tan grande que los ríos comiencen a crecer, dice, yo pondré mi arco en las nubes. Y la idea es, el arco con el que usted cazaba o mataba, lo pone así y dice, es mi arco con el que asesiné, por decirlo así, con el que quité la vida a los que yo creé. Pongo mi arco, pero no tiene flechas. Es decir, no los voy a volver a matar, a acabar la civilización de esta forma. Pero eso no quiere decir que el hombre cambió. El hombre sigue siendo la misma masa. El pecado lo ha corrompido y lo sigue naciendo con corrupción. No hay diferencia entre hombre y hombre, entre sexos o culturas. El hombre delante del Señor está corrompido por su pecado. ¿Sabes? Esto lo que hace es que se exalte mucho más la gracia de Dios. Porque su amor y perdón no es porque seamos de distinta masa. Es porque Él ha determinado amar a seres que no merecen ser amados. Perdonar a personas que no merecen ser perdonadas. La distinción de personas por sus obras no es justa. Todos somos la misma masa, como dije. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Sabes? Nos llega a pasar que vemos ciertos pecados en particular y como que nos enojan. No sé si te ha pasado. Pero mira lo que dice el versículo 9 en adelante. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Nota la lista, por favor. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lean ustedes como tienen en su Biblia el 11 fuerte. ¿Qué dice? Mira, esto es lo hermoso de la gracia del Señor. Es por Cristo que somos lavados, porque esto éramos algunos de nosotros. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Qué es lo importante en todo esto? Que tenemos que entender que toda la raza humana, todos los hombres se encuentran en la misma situación. A veces a nosotros nos parecen algunos pecados reprobables. Y quizá tú vas a ver a una persona afeminada un día entrar en la iglesia y te parece que es un pecado vergonzoso. Yo te pregunto, ¿qué pecado tuyo no es vergonzoso? ¿Qué pecado tuyo y mío no es digno de la condenación? ¿Qué pecado, hermanos, no pudo perdonar el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio al venir a sus pies confiando en Él? ¿Qué pecado no te perdonó? Pero sabes, muchas veces hacemos esa distinción de personas por sus obras. Vemos a uno cayéndose de borracho y esta gente debería. Cuando haces eso, tú te estás poniendo como que eres de otra masa y no eres de otra masa. Somos la misma masa. Perdonados por gracia, reconciliados con Cristo, justificados, lavados de nuestros pecados y ya no hay condenación. Pero éramos y somos y conservamos la misma masa. Si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos en la misma condición delante del Señor.
en nuestro pecado, amando nuestro pecado, siguiendo nuestro pecado. Estos dos hombres eran exactamente la misma masa. ¿Sabes? A veces te puedes detener a compartir el evangelio. O puedes pensar que una persona es digna de escuchar el evangelio porque ves sus vidas y haces esta calificación. Son buenas personas, ¿por eso les vas a hablar el evangelio? Estás equivocado. Dijo el Señor Jesucristo: yo vine a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizá le estás hablando a la persona equivocada. Bueno, no en un sentido, porque todos son pecadores, pero sí en tu concepto. Sí en mi concepto. Estoy pensando, si viene a la fe en Cristo va a ofrecer muchas cosas, para nuestra iglesia va a ser una bendición. No. Si el Señor quiere añadir a esta iglesia a todos los ladrones, a todos los borrachos y los afeminados de nuestra ciudad, no tendrán diferencia entre tú y mi pecado, perdonado por gracia. La distinción de personas por esas obras no es justa, no es un juicio justo. El hermano de Cristo, Santiago, hablando a la iglesia, le habla de este problema en particular que se estaba manifestando entre los creyentes. Ve conmigo a Santiago, por favor. Y les dice, Santiago capítulo 2. Dice capítulo 2, hermanos, versículo 1. ¿Listos? Ayúdenme por favor nuevamente. Verso 1, ¿qué dice? Me encanta esta traducción. Que tu fe en el Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, lo leo mejor corrido. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Has considerado a qué clase de miembro quieres en tu iglesia? Eso es pecado. Estás teniendo favoritismo. ¿Sabes? El que añade a la iglesia lo que Él quiere es Cristo. Él es el que va a añadir. Así como un cuerpo, ¿verdad? Que la Escritura lo ejemplifica a la iglesia, Él va añadiendo miembros. No esperes miembros de excelencia. Todos somos la misma masa. Él es el que va a añadir, pero sabes, eso sí limita nuestra predicación del Evangelio y les dice aquí, tu actitud está siendo con acepción de personas. ¿A qué se refería? Dice el verso 2, porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro, vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes, y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Esto no debe ser así en nuestro corazón. Sabes, quizá el riesgo más grande es que tú consideres que tú eres salvo por ser de distinta masa. Y no es así. Necesitamos, hermanos, entender que este es un milagro del Señor. Estamos en la misma condición, como estos dos malhechores estaban en exactamente la misma condición. Una misma condición en ese lugar. En segundo lugar, digo algo más. Un mismo mensaje escucharon ambos. ¿Cuál fue ese mensaje que escucharon? Regresa a Lucas, por favor. Uno de los malhechores lo reconoce, lo dice en voz alta. Cuando en un punto en la narración, no sabemos cuántas horas después, dice el verso 39, uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Implica que justo en ese momento el otro se quedó callado. Que algo había pasado en su corazón y ya no continuó insultando al Señor. Y entonces dice el verso 40, pero el otro le contestó y reprendiéndolo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho.
habían oído el mismo mensaje. Habían visto al mismo Jesús. ¿Cuál? El que Pilato vio y dijo, no encuentro falta alguna en este hombre. El que los sacerdotes vieron y decía, a muchos ayudó, ahora que se baje, lo reconocían. Y estos dos hombres tenían el mismo mensaje. ¿Cuál es? Jesús es justo. Un malhechor reconoció lo que todos veían y habían escuchado, nada malo ha hecho. Pero el otro se quedó con la misma idea, siguió insultando. Y porque no puedo tener más tiempo, solo quiero decir lo siguiente. El mensaje del Evangelio que predicamos es el mismo para todas las personas. Es el mensaje que anuncia que Dios es justo, que solo Jesús es justo y que yo voy al infierno y necesito la justicia de Cristo para estar bien con Dios. Nota lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora estoy aprendiendo no decir, voy a terminar. Estoy aprendiendo a decir, me estoy acercando al final o algo. Porque si no, luego doy malas esperanzas. Pero mire lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Evangelio no es para nada agradable, porque te recuerda que tú estás en pecado y que la justicia de Dios reclama tu muerte eterna, y eso nadie lo quiere escuchar. Hay personas que amablemente me han recibido en casa para escuchar, casi así como dice la Escritura, ¿verdad? A ver qué tiene o qué cosa nueva trae. Pero quieren escuchar y reciben en casa y comienzas a explicarles y te ves tentado, de verdad, hermanos. Te ves tentado, como alguien me dijo en una ocasión, de no hablarles tan duro del pecado. Porque están siendo muy amables. Incluso, ¿verdad? Quizá tú puedas pensar, no hombre, ojalá, qué bueno que no vino esta persona hoy porque esto estuvo muy duro. A veces podemos pensar así, pero ¿sabes? El Evangelio es el único que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Pero que cree qué? Que la justicia de Dios es revelada en ese mensaje. Dios debe castigar el pecado, porque Él es justo y santo. Solo Cristo vivió una vida justa. Tú mereces el infierno, pero si crees en Cristo, Él te otorga la justicia. Es lo que anuncia el mensaje del Evangelio. Y ha pasado que esas personas que amablemente me reciben a escuchar, cuando escuchan su condición de pecado, inmediatamente cambian de parecer. Yo no sé si de alguna manera pudieron pensar que fui demasiado ofensivo para ellos, pero es que no es eso, es que el Evangelio es ofensivo. Es ofensivo para los que nos creemos justos. El Evangelio es el único dotado con poder, pero anuncia que solo Cristo es justo y que tú eres un pecador. Habían oído el mismo mensaje, pero ese mensaje debe ser creído. Este malhechor le dijo, ¿no tienes temor a Dios estando en la condenación? Nosotros merecemos lo que estamos pasando. Ese es un reconocimiento de su condición pecaminosa. No puede haber arrepentimiento si la persona no acepta que merece el castigo eterno en el infierno. Yo luego les pregunto a mis hijos con amor, bueno, yo espero que sea con amor, ¿verdad, Calita? Y yo les pregunto, ¿dónde vas a estar? Ay, pastor, ¿por qué les amarga la comida? ¿Sabes? Es mejor que ellos puedan escuchar y sentir tengan un sentimiento de pensar y de temor y decir, por lo que he escuchado yo sé a dónde voy. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Te tiene que hacer saber que mereces el infierno para que puedas arrepentirte. Por supuesto que yo quiero a mis hijos que estén conmigo porque yo estoy seguro a dónde voy a estar. Por la gracia del Señor, no porque sea otra masa. Pero yo quiero que ellos estén habiéndose arrepentido porque ellos no son justos. El Evangelio debe ser creído. Acompáñame a un texto en 2 Corintios capítulo 4, por favor.
¿Qué dice el apóstol Pablo al respecto? Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 3. ¿Alguien me robó segunda a los Corintios 4, 3? ¿Listos? Les pido que lean por favor ustedes versículo 4, 3 y 4 nada más y yo sigo la lectura. 3 y 4 por favor, fuerte. Dice: ¿de qué manera Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio? Ellos no ven su necesidad. Mira, cuando tú estés compartiendo el Evangelio y tú llegues al punto de esos que ya vimos y después vamos a retomar, pero hemos hablado, les tenemos que hablar de quién es Dios y quién es el hombre y cómo merece el infierno. Son los dos primeros puntos. Si tú te percatas que la persona no puede entender eso, haciéndole una pregunta sencilla: ¿qué mereces tú? ¿Realmente qué va a pasar contigo? Bueno, no, pues no soy tan malo. Si tú detectas que no han comprendido su condición, creo que es un buen momento para detenerte y decirle: piensa en eso. Piensa lo que la Escritura dice. Porque ¿sabes qué? La manera en que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos es no viendo su necesidad. Y si no ven su necesidad, es que el Espíritu Santo no está abriendo su corazón. Porque cuando el Espíritu obra, abre el corazón a tal grado que dice: yo no sabía que esto estaba en mí, que yo voy al infierno, porque merezco la condenación. La ignorancia que este pasaje enseña está relacionado con su dureza. Ahí mismo, nota lo que dice por favor, versículo 5. Porque dice el apóstol Pablo, está cegado, pero dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El milagro comienza a gestarse cuando en ese corazón corrupto y no necesitado de Dios, en un punto, en un momento en la historia de su vida, de repente resplandece Cristo como algo sublime y yo como alguien necesitado de Cristo. Eso es lo que pasó al malhechor. De repente, en un momento dado, él dijo: este es justo y yo no lo soy. Allí comenzó a gestarse el milagro de la conversión. No puedes saltar este paso. Nadie puede saltar este paso. La ignorancia que hay en las personas acerca del Evangelio está relacionado con su propio rechazo al mensaje del Evangelio y a Dios mismo. Hay un círculo vicioso ahí. Podríamos decir: pero es que están endurecidos, ellos no pueden hacer nada. Pero el texto, que es Efesios 4, 17 al 19, dice: pero si están endurecidos pero si son ignorantes del Evangelio, es por su dureza de corazón. No somos inocentes. Es nuestro pecado, amamos nuestro pecado y merecemos la condenación. Dice el malhechor: merecemos porque estos fueron nuestros actos. Pero este nada malo ha hecho. Y termino con esto, con este punto. Hay una misma condición, hay un mismo mensaje, pero hay un solo milagro. Le dice a Cristo, ve conmigo a Lucas. Después de que le reprende al otro malhechor y le dice: este nada malo ha hecho, añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué pasó allí? Él reconoció que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él reconoció en ese momento, como judío que quizá conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento de manera muy bien,
Él reconoce, es verdad, este es el Mesías que fue prometido, el Rey de Israel, el que gobierna el reino de Dios. Este es. Y le dice, acuérdate de mí. No le pidió más cosas, sino considérame. No fue una exigencia de sálvame. No fue una exigencia de debes salvarme. Fue si tú quieres. Y sabes, eso es lo que dice Romanos. Que cuando oyes la palabra, dice, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Invocar es un clamor, no una exigencia, sino, Señor, si tú quieres, perdóname. Y el milagro ocurrió. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Creo firmemente que el paraíso referido aquí es el cielo, no un lugar intermedio. Que el Señor Jesucristo le dice, hoy estarás conmigo disfrutando de la gloria eterna. Hubo un reconocimiento de su condición. Hubo un clamor de fe a Jesucristo. Y esto nos ayuda a recordar, hermanos, lo que es la parábola del sembrador. Pero antes de mencionar, solo quiero que veas otras condiciones que sucedieron en esta misma escena. Ahí mismo en Lucas, nota por favor lo que sucede, capítulo 23, versículo 47. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Pero luego ve el 48, ya cuando muere Cristo, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Sabes? Cuando vieron lo que había acontecido, sintieron tal pesar que lo que hacían era esto. Ahora, los que han estado en las enseñanzas pasadas recuerdan a esas mujeres que iban detrás de Cristo, se golpeaban el pecho, lamentaban y gritaban, y Cristo se volteó y les dijo, alto, llora por ti, porque vendrá condenación. En pocas palabras, ¿sabes? Estando en la misma condición, oyendo el mismo mensaje, la realidad es que el milagro no se lleva a cabo en todos. Este golpear el pecho era un sentido de culpa, un sentido de, ¿cómo pudo pasar esto? Pero ninguno de los demás cayó a los pies de Cristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo uno. Es probable que el centurión, como algunos dicen, también creyó en el Señor. No tenemos más evidencia de ello. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que esto nos muestra la parábola del sembrador. Mateo 13 dice que la palabra es como la semilla y que la tierra es el corazón del hombre y que la semilla es lanzada literalmente a los corazones de los hombres. Hay unos que cuando escuchan el evangelio se les olvida y ya, Satanás robó y no dieron fruto. Hay otros que cae la semilla pero no tienen profundidad, están emocionados, solamente son por etapas y después de eso va y se acabó Cristo. Hay otros que tienen tantos afanes y preocupaciones que el evangelio pasa a segundo término y se enfocan en sus preocupaciones. Pero solo hay una tierra en la que da fruto. Ese es el milagro de la conversión. Ese milagro de la conversión es obrado por el Espíritu Santo. Es la gracia otorgada a la persona. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, un cambio de actitud acerca de Cristo y un cambio de futuro porque estará por siempre con el Señor. Un milagro en la cruz. Hermanos, ¿cómo estás hoy delante del Señor acerca de su mensaje? Y aplicándolo a la iglesia, hermanos, tenemos que entender que hay que anunciar el evangelio a toda carne porque estamos en la misma condición. ¿Quiénes vendrán? Tú y yo no lo sabemos. Necesitamos proclamar el evangelio con fidelidad. ¿Y sabes? Los milagros ocurren. Y no nos referimos a la salud, nos referimos a la salvación de almas que aborrecen al Señor y que ahora le amen con todo su corazón. Solo Dios puede gestar esa clase de milagros. Vamos a ponernos en pie y terminamos. Señor, te agradecemos este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres justo y perfecto.
porque nosotros somos pecadores. Y por tu gracia, Señor, nos hiciste ver tu evangelio. Por tu gracia nos concediste el arrepentimiento. Y por tu gracia, mi Dios, nos has convertido, transformado, has llevado a cabo este milagro de la conversión. Señor, yo te ruego, Padre, que prediquemos el evangelio con amor. Las personas que nos rodean son igual a nosotros en nuestra condición pasada. Qué miserable carácter y condición al juzgar a la gente por sus pecados. Y en base a eso no quererles proclamar el evangelio o detener el evangelio delante de sus oídos. Señor, ayúdanos a no juzgar de esta manera. Por otro lado, ayúdanos a no juzgar a las personas como si no te necesitaran cuando entendemos que todos somos la misma masa. Que seamos una iglesia que proclama tu evangelio con amor. Para los que lo merecen y los que no, sabiendo que no hay ninguno que realmente merezca la salvación. Gracias por los que tú añades a esta iglesia. Sigue añadiendo, mi Dios. Y únenos en amor. Que podamos ayudarnos unos a otros, mi Dios. Porque tenemos muchas cosas que cambiar. La honra y la gloria sean a ti siempre. Solo tú eres justo y nos has otorgado la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.